Hola a todos. Hoy en Todo el Conocimiento vamos a ver la segunda parte de los equipos de fútbol de la Liga Española para ver el origen de los escudos, los colores, los apodos y un poquito de historia de los 10 equipos restantes por orden alfabético que nos faltan y que juegan en la Liga en la temporada 24-25. Os dejo por aquí la primera parte para que veáis el origen del término real que aplica a varios equipos de este listado y al resto de equipos. Comencemos. El Leganés es un club de la ciudad homónima de la Comunidad de Madrid, fundado en el año 1928. Su escudo es triangular y podemos ver el nombre del club en él. Arriba Club Deportivo y abajo, destacando el nombre también de la ciudad, Leganés. En el interior hay un blasón con los colores a rayas del club, azules y blancas, siendo estos los colores identificativos de la ciudad, pudiendo ver a su alrededor las siglas del club, Club Deportivo Leganés. Encima tiene una corona, aunque no es tampoco una corona real, puesto que el Leganés nunca adoptó dicho título honorífico. Es una corona que representa el marquesado de Leganés, un título que fue creado en el siglo XVII por el rey Felipe IV de España y actualmente en vigor. Mientras, en su parte inferior, junto al nombre, resalta una corona triunfal de laurel, que permanece original desde 1928 y que suele utilizarse en los escudos para representar gloria y victoria, como ocurría con deportistas y otras personalidades en la antigua Grecia. Os dejo por aquí un vídeo sobre los dioses olímpicos griegos para que profundicéis más en el tema. Como vemos, es un escudo que, salvo ciertos retoques, ha mantenido la misma idea y forma desde 1946, cambiando los colores, puesto que antes el equipo vestía en sus primeros años con una camiseta que se parecía a la bandera de Italia, para luego en 1946 vestir de verde, y a partir del 54, con su primer ascenso a tercera división, ya con las rayas azules y blancas que le caracterizan hoy día. Como anécdota y como recuerdo a la segunda equipación verde, es muy común que el Leganés vista en su segunda equipación con dicho color, como hará precisamente en esta temporada 24-25, como vemos en la web del club. A los aficionados del Leganés se les llama pepineros, y esto no es por el club, sino por la ciudad. Y es que Leganés, durante la primera mitad del siglo XX, su economía tenía una gran dependencia de la agricultura, siendo el producto estrella el pepino, por lo que a los habitantes de la ciudad de Leganés, los leganenses, se les conoce especialmente como pepineros. También al equipo de forma cariñosa se le conoce como el Lega, o entre los propios aficionados como el equipo del Laurel. El Mallorca es un equipo de Palma de Mallorca, capital de la isla de Mallorca, la más grande de las Islas Baleares, fundado en el año 1916. Para entender el escudo del club mallorquín, vamos a irnos a sus inicios. En su fundación, el club se denominó Alfonso XIII Fútbol Club, donde ya vemos que su escudo tiene una forma similar al escudo actual, sobre el cual se basó el equipo balear. Este equipo se llamó así en honor al monarca, que ya vimos en la primera parte su importancia en apoyar al fútbol español, por lo que poco tiempo después recibió el título honorífico de Real, añadiendo la corona real a la cabeza del escudo, siendo el primer equipo real de esta segunda parte. Sería con la llegada de la República en 1931 cuando el club pasó a denominarse Club Deportivo Mallorca, pues recordemos que durante el periodo republicano no se podían exhibir símbolos monárquicos. Ya en 1949 se refunda con el nombre actual, Real Club Deportivo Mallorca, y se hace un diseño que ya es prácticamente igual al actual, recuperando la corona y añadiendo una corona de laurel, llamada corona triunfal, que como vimos con el Leganés, se utilizan muchos escudos para, del mismo modo que se hacía en la antigua Grecia, coronar a los campeones como un símbolo de victoria y gloria. Del mismo modo, en el interior vemos este ingenioso diseño de las siglas del club, una C invertida, una D y finalmente una M con este diseño tan particular. Todo sobre un fondo bermellón, color identificativo del club y que su historia data de 1922 cuando se introdujo con la intención de darle los colores que usaba por aquel entonces la selección española de fútbol y que ha ido evolucionando hasta el color que vemos hoy día. En cuanto a los apodos, como en la mayoría de casos, algunos hacen referencia al nombre del club o al color. Aquí para lo primero se utiliza mallorquinista y respecto al segundo, al aficionado y club de Mallorca, se les conoce principalmente como bermellones, y esto se debe que bermellón deriva del catalán vermelló, pues recordemos que el mallorquín tiene su origen en el catalán. El vermelló se usa para definir un color rojo más oscuro con un toque anaranjado, color que se asemeja bastante a la camiseta del Mallorca. Del mismo modo, se les denomina a los mallorquinistas también como barralets,
que podría deberse a la similitud del escudo antiguo con un barral. También algunas veces se refieren a Mallorca como los piratas, y esto se debe a la relación histórica entre la piratería y el pueblo balear durante siglos por la posición estratégica de la isla en el Mediterráneo. Os dejo por aquí un vídeo sobre la historia de la piratería por si os interesa este tema. Y si hay un mote no tan conocido, pero que resuena en los oídos de los aficionados bermellones, este es el de la ensaimada mecánica. Este mote deriva de finales de los 90, cuando se produjeron los mejores años de la historia del club, tras ascender a Primera División en Vallecas en 1997. Tras esto, el equipo balear logró un meritorio quinto puesto en su primer año de vuelta en la máxima categoría del fútbol español, permitiéndole jugar la Recopa de Europa a la par que llegaba a la final de la Copa del Rey, mismo año que su filial lograba un meritorio ascenso a la segunda división. Al año siguiente, el equipo empezó ganando el primer gran título nacional de su historia, la Supercopa de España al Barcelona. Acabaría tercero en Liga, jugando así la próxima edición de la Liga de Campeones, y llegaría a la final de la Recopa Europea contra la Lazio italiana. Dos temporadas después, volvería a lograr un meritorio tercer puesto en Liga, y en 2003 conseguiría levantar nada menos que la Copa del Rey. Por esta época dorada de buenos resultados, y basándose en el mítico mote usado para la Holanda de Cruyff, la naranja mecánica, que ya se había usado en España a finales de los 80 con aquel mítico Albacete de Benito Floro, conocido como el queso mecánico, y al igual que en Albacete, como buenos manchegos, un producto típico suyo es el queso, en Mallorca un producto típico es la ensaimada. De ahí el mote de la ensaimada mecánica. El Club Atlético Osasuna es un equipo de la ciudad de Pamplona, capital de Navarra, fundado oficialmente en 1920. Aquí el nombre del club, Osasuna, es una palabra que en euskera significa salud, fuerza o vigor. Como anécdota hablando del nombre, el Club Atlético data de su fundación, cuando estaba el equipo del que salió Osasuna, el Sportiva Fútbol Club, que en su reglamento mencionaba en el artículo 5 que para poder ingresar como socio de número se requería haber cumplido 16 años y ser de una buena constitución física. Con esto, vemos que el equipo iba más allá del fútbol y ya Osasuna divulgó y sostuvo durante sus primeros años las actividades físicas como el ciclismo o el atletismo. De ahí que se añadiera el club atlético al nombre oficial. El escudo de Osasuna, que ha mantenido la misma idea desde 1928, tiene constantes referencias a su tierra. Ya en 1920 vemos en el primer escudo un triángulo donde vemos los colores y símbolos de Pamplona y de Navarra. En el actual vemos un diseño más simplificado, con forma de escudo medieval, donde vemos dos claros lados. El izquierdo rojo, el mismo que el de la bandera de Navarra, y el derecho azul. Aquí la versión más aceptada dice que se debe a la Catedral de Pamplona, donde en su altar se pueden ver dos vidrieras de ambos colores, siendo los referentes para los colores del equipo. En estos dos bordes vemos tres letras, C, A y O, que hacen referencia al nombre completo del club, Club Atlético Osasuna. En el centro, de forma modernista y simplificada, vemos el escudo de Pamplona, que fue otorgado por Carlos III de Navarra allá por el 1423, donde destaca el león plateado coronado en un fondo azul. Este escudo está bordeado por el histórico escudo de Navarra, con 8 anillas conectadas por eslabones. Esto hace referencia a las cadenas que el rey Sancho VII de Navarra, apodado el Fuerte, rompió en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en el 1212 del campamento del comandante musulmán Miramamolín. Y todo ello coronado por una corona. Sin embargo, Osasuna no es un equipo real. Entonces, ¿por qué la corona? Pues aunque no hay una versión oficial, todo apunta a que podría ser originariamente una referencia a la corona del escudo de Navarra, aunque si vemos el escudo actual, podría parecer una clara referencia al escudo de Pamplona, que se encuentra tanto en la corona sobre el león interior como en la corona principal del escudo, y que como vemos es muy similar a la del escudo de Osasuna. En cuanto a los apodos, a los aficionados de Osasuna se les conoce como rojillos. Esto se debe claramente al color principal del equipo, que viste desde su fundación en 1920 y que adopta del escudo y de la bandera de Navarra, que ya deriva del histórico Reino de Navarra. El Rayo Vallecano es un equipo del distrito de Vallecas en la ciudad de Madrid, fundado en 1924. El escudo del Rayo Vallecano ha variado muy poco desde su fundación en 1924. Mantiene el mismo modelo de escudo suizo con el borde dorado y el fondo blanco,
atravesando en su interior una flecha con forma de rayo que representa el nombre del club. Y sería a partir del de 1947, cuando ya es prácticamente idéntico al actual. A la izquierda del rayo vemos incorporado el escudo de Vallecas, donde figuran entrelazados un rastrillo y una horca, representando a la fabricación y extracción de yeso y a la actividad agrícola, especialmente del cereal, ambos unidos por un lazo. A la derecha del rayo se podía apreciar inicialmente las siglas ADRV, que hacían referencia al nombre del club, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Esto se mantendría hasta los años 90, cuando el club pasó en 1992 a ser una sociedad anónima deportiva, al ser comprados por el empresario José María Ruiz Mateos, por lo que se añadiría dichas siglas en el escudo de ese año, y 3 años después se volverían a quitar a la par que se actualizaba al nombre actual del club, Rayo Vallecano de Madrid, siglas que vemos en el escudo actual. Esta última versión del escudo data de 2012, con la salida de la familia Ruiz Mateos, donde la V volvió a ser negra y se dejó el actual escudo que hoy conocemos. El fondo es blanco porque el Rayo en sus inicios vestía todo de blanco, pero cuando el club ascendió por primera vez a tercera división allá por 1948, no podía hacer frente a los diferentes gastos que suponía esa categoría. En esta situación, el Atlético de Madrid, que tenía muy buena relación con el equipo vallecano, decidió ayudar al Rayo cediéndoles varios jugadores que serían muy importantes para el club vallecano. Pero todo ello con la condición de que se incluyera algún detalle rojo en la equipación y dejasen de vestir todo de blanco, color de su eterno rival, el Real Madrid. El Rayo no está claro si basándose o no en la del histórico club argentino River Plate, añadiría una franja horizontal roja que ha llegado hasta nuestros días. En cuanto a los apodos, a los aficionados del Rayo se les llama rayistas o franquirrojos y al club se le dice la franja o de forma cariñosa el Rayito. Y durante años se les conoció también como el Matagigantes o el equipo de la clase obrera. Rayista deriva por el nombre del equipo y franjirrojo por la raya roja que añadió el club tras el acuerdo con el Atlético de Madrid en 1948. Misma idea por la que al club se le empezó a conocer como la franja. Para entender el de Matagigantes, debemos ir a la primera temporada en primera de la historia del Rayo Vallecano, la 77-78, año en el que fue capaz de vencer en su estadio a equipos de la talla como el Athletic Club, el Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Real Madrid, Valencia, Sevilla y otros, perdiendo en casa únicamente contra el Elche ese año, por lo que se le empezó a denominar como el Matagigantes. Igualmente, a veces se han referido al Rayo como el equipo de la clase obrera, ya que por un lado Vallecas ha sido un histórico municipio de clase trabajadora y de izquierdas, y ya en 1931, con la llegada de la Segunda República, el Rayo formó parte de la Federación Obrera de Fútbol, y donde el club vallecano ha mostrado a lo largo de su historia, en diferentes ocasiones, solidaridad por esta clase trabajadora. El Real Madrid es un club de la ciudad de Madrid, fundado en el año 1902, siendo este uno de los 10 equipos más antiguos de España. El escudo del Real Madrid ha mantenido la misma forma, salvo detalles estéticos, al de 1908. Un círculo en cuyo interior se pueden ver una M, una C y una F, que hacen referencia al nombre del club de la época, Madrid Fútbol Club. Todo ello con un fondo blanco, el color que siempre ha vestido el club merengue desde 1902. El por qué el Real Madrid viste de blanco no está claro y hay varias teorías, pero la más aceptada dice que se debe al Corinthians de Londres, un equipo amateur que destacó desde finales del siglo XIX y principios del XX, que jugaba de blanco y que era considerado el mejor club amateur de su época, llegando a vencer al Manchester United por 11 goles a 3. Estas hazañas traspasaron las fronteras británicas y los directivos del Madrid quisieron vestir igual a este equipo inglés. Viendo el escudo respecto al actual, vemos que faltan dos cosas claramente diferenciadas: la corona y la franja hoy azul. La primera llegará en 1920, cuando el equipo blanco recibió el título de Real con el telegrama que vimos en la primera parte. Esta corona se mantendrá hasta la llegada de la Segunda República en 1931, donde, como ya hemos visto con otros equipos, los símbolos monárquicos tuvieron que ser retirados, y el Real Madrid volvería a perder el título de Real, siendo otra vez el Madrid Fútbol Club. Este mismo año, lo que se hizo fue un cambio por otro. Se retiró la corona del escudo, pero se añadió una franja diagonal morada, de la que nunca se llegó a especificar el porqué y que siempre se vinculó por el año y el color como un guiño al nuevo orden republicano.
pero quizá la versión más aceptada afirma que es un guiño al color de Castilla, del que también, por cierto, hay muchos historiadores que lo valoran como motivo por el cual se añadió la franja morada en la bandera de la Segunda República Española, por lo que la franja diagonal también podría ser un guiño a ambos. Muchos pensaréis en la historia con el color carmesí, pero que aquí no vamos a abordar por no ser la finalidad del vídeo y sería desviarnos mucho. 2 años después de terminar la Guerra Civil Española, en 1941, el Madrid volvió a recuperar la corona y el título de Real, cambiando el nombre, que ya ha permanecido hasta hoy, como Real Madrid Club de Fútbol, a la par que modernizaría el escudo dándole una notable importancia al dorado. Todo esto manteniendo la franja morada que aguantaría hasta el año 1997, donde se cambió el color al azul, haciendo unos últimos retoques en 2001 ya bajo la presidencia de Florentino Pérez, viendo ya el escudo que permanece hoy en día. El porqué del cambio no está claro tampoco, ya que la por entonces directiva presidida por Lorenzo Sanz no especificó el motivo. De las dos opciones que más se valoran, una afirma que se quitó por su supuesta relación con los colores republicanos para evitar cualquier tipo de guiños políticos, y la segunda, que es la más aceptada por el club, es que se hizo con miras de marketing. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este cambio de color? Te leo en comentarios. A los aficionados del Real Madrid se les llama madridistas, blancos, merengues o vikingos. El primero hace una referencia al nombre del club, a diferencia de los habitantes de la capital de España, que reciben el gentilicio de madrileños. Y el segundo es lógicamente por su color principal, al igual que ocurre con la mayoría de equipos. Merengues coge la misma idea, ya que este postre es blanco como el principal color madridista, y al parecer se popularizó cuando el locutor Matías Prats Cañete lo utilizó como una alusión al color del uniforme, aunque ya se encuentran alusiones a este término desde al menos 1920. Respecto a Vikingos, hay dos teorías. La primera afirma que tras ganar el club blanco la final de la Copa de Europa de 1960 frente a la Eintracht de Frankfurt por 7-3, el diario The Times tituló: "El Real Madrid se pasea por Europa como antaño se paseaban los vikingos, arrasándolo todo a su paso". La segunda teoría mira a los años 70 y es similar a la de su gran rival en la capital, el Atlético de Madrid, que vimos en la primera parte, del origen de indios. Y es que al igual que estos en los 70 ficharon a varios jugadores procedentes de Sudamérica, el club blanco por su lado en los 70 hizo una gran cantidad de fichajes nórdicos como serían Günther Netza, Paul Breitner, Henning Jensen o Uli Stilica, por lo que se les empezaría a llamar vikingos. Al equipo, por ser el club con más copas de Europa, se les conoce también como el Rey de Europa. La Real Sociedad es un equipo de la ciudad de San Sebastián, capital de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, fundado en 1909, siendo uno de los equipos más antiguos del fútbol español. La Real Sociedad se fundó como Sociedad de Fútbol de San Sebastián, teniendo arraigo en su historia tanto el San Sebastián Recreation Club como el Club Ciclista San Sebastián, del que tomarían prestado tanto su licencia como su nombre para jugar y ganar la Copa del Rey de 1909, y que al año de su existencia, como vimos en la primera parte, recibiría el título de Real por Alfonso XIII, pasando a ser Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián. El escudo de la Real es uno de los más fieles históricamente hablando, puesto que apenas ha variado desde el original de 1909, salvo detalles particulares, viendo algunos cambios durante la Segunda República, que recordemos como vimos en otros equipos, que se prohibieron tanto los títulos como los símbolos monárquicos, perdiendo el título de Real hasta después de la Guerra Civil Española. También vemos algunos cambios particulares durante los primeros años de la dictadura, manteniendo la esencia, pero cambiando detalles en la bandera. Pero si vemos el escudo actual, que data de 1997, y lo comparamos con el de 1910, que incluyó por primera vez la corona, vemos que el cambio es únicamente el diseño en las iniciales. En el escudo, vemos que la corona real introducida en 1910 está sobre una pelota de fútbol de las que se usaban en los primeros años del siglo XX, que ya vimos por ejemplo en el escudo del Barcelona, bordeado por una bandera de rayas azules y blancas enganchada a una asta dorada, y en cuyo centro vemos un círculo blanco con dos letras S, las iniciales del club que mencionábamos antes, que hacen referencia a su ciudad, San Sebastián, que dejarán de verse entrelazadas desde 1923 y que han permanecido con dicho diseño hasta hoy. Al igual que al escudo, los colores azul y blanco siempre han acompañado al club.
y el Club Ciclista San Sebastián ya lo hacía con las rayas azules y blancas que conocemos hoy. Estos colores no se deben a otra cosa que a los colores de la ciudad de San Sebastián, que podemos ver tanto en la bandera como en el escudo, que representan a las ondas del mar, referencia a la relación histórica de la ciudad con la navegación y el espíritu marino. En cuanto a los apodos, aquí es sencillo, ya que tanto al club como a la afición se les conoce como Churiurdin, que en euskera significa azul y blanco, los colores del club, que como hemos visto hacen alusión a la bandera de San Sebastián. También de forma cariñosa al equipo se le llama simplemente La Real. El Sevilla es un club de la ciudad de Sevilla, en Andalucía, fundado en 1890, siendo el segundo equipo más antiguo de España, solo por detrás del Recreativo de Huelva, fundado en 1889, y por tanto el más antiguo de los equipos que disputan la primera división de la liga esta temporada 24-25. El escudo del Sevilla ha permanecido prácticamente inalterable desde el que salió en 1921, cambiando simplemente detalles estéticos. Tiene forma, al igual que vimos con el del Rayo Vallecano, de escudo suizo, y mantiene una forma similar a los que vimos en la primera parte del Athletic Club, el Atlético de Madrid y el Barcelona, donde vemos en la parte de arriba guiños a su ciudad y en la parte de abajo sus colores. Arriba, en la parte superior izquierda, vemos un diseño basado en el escudo de la ciudad de Sevilla, donde vemos tres patrones de la ciudad. En el centro, sentado, vemos la figura del rey Fernando III el Santo, el que unió definitivamente las coronas de Castilla y de León, creándose así la corona de Castilla en el año 1230, conquistador de la ciudad de Sevilla, entre otras, misma ciudad en la que falleció en el año 1252 y en la que podemos encontrar hoy día sus restos en la capilla real de la Catedral Sevillana. Junto a él vemos las figuras de San Leandro y San Isidoro, dos de los eclesiásticos más influyentes e importantes de la historia de España, llegando ambos a ser obispos de Sevilla. En la parte superior derecha vemos tres letras entrelazadas, una S principal y una F y una C, las siglas del club, Sevilla Fútbol Club, respetando el anagrama del escudo usado a principios del siglo XX, pero cambiando el color a negro de forma accidental en 1982, pero que acabó gustando a club y aficionados. Abajo vemos 11 barras verticales, 5 rojas y 6 blancas, los colores del club y que se cree que podrían derivar de la bandera que portó el rey Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla en el año 1248 y que se asocian tradicionalmente a los colores históricos de la ciudad. Todo ello teniendo en el centro un balón de los utilizados en los primeros años del siglo XX, similar al que vimos en los escudos del Barcelona o la Real Sociedad. Todo ello enmarcado bajo un borde dorado. Es interesante saber que el Sevilla viste de blanco por un error. Desde 1890 en su fundación querían vestir colores rojiblancos, pero por un retraso en un pedido con las camisetas se vieron obligados a jugar de blanco usando el rojo para las medias o las segundas equipaciones, manteniéndose ya así hasta nuestros días. En cuanto a los apodos, a los aficionados se les suele llamar sevillistas, blanquirrojos, nervionenses o palanganas, del mismo modo que al club se le suele decir el club hispalense. Sevillista hace referencia al nombre del club, a diferencia de los habitantes de Sevilla que tienen como gentilicio sevillanos. Blanquirrojos hace referencia a los colores del club, o nervionenses tiene la misma historia que vimos en la primera parte con su eterno rival, el Betis. Pues si los béticos eran conocidos como heliopolitanos por el barrio donde se ubica su estadio el Benito Villamarín, el Sevilla juega sus partidos desde 1958 en el histórico estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión. En cuanto a palanganas, según cuentan, en los inicios del club, los directivos se interesaron en contratar a un joven talentoso, mientras que otros dirigentes estaban en contra. Finalmente, al jugador se le contrató, provocando la renuncia de varios directivos que antes de irse regalaron una palangana blanca con una raya roja con un mensaje que indicaba: la utilizaréis de por vida para recoger las lágrimas que derramaréis. De este hecho deriva el apodo de palanganas. En cuanto a hispalenses, esto deriva del nombre romano de la ciudad, Hispalis. Antes de continuar, si queréis saber más acerca de los reyes de Castilla, os dejo por aquí un vídeo al respecto que creo que os puede gustar. El Valencia es un club de la ciudad homónima de la Comunidad Valenciana, fundado en el año 1919.
El escudo del Valencia va en la misma línea que el del Sevilla, en el sentido de que aunque tuvo uno inicial en su fundación, este se cambió en 1921 y se ha mantenido igual hasta hoy, salvo pequeños retoques, viendo la versión actual desde el año 2012. En el escudo del Valencia vemos de forma destacada 9 franjas verticales, 5 amarillas y 4 rojas. A diferencia de todos los equipos que hemos visto hasta ahora, es la primera vez que estas rayas no representan a los colores del club, sino los de su tierra, siendo estos por el escudo de la ciudad de Valencia, donde vemos las mismas 5 franjas amarillas y 4 rojas, que también son los de la bandera de Valencia, basándose en los colores de la señeira, cuyos colores ya vimos en la primera parte, que salen de la antigua corona de Aragón. En el centro, vemos el ya visto balón de fútbol de los primeros años del siglo XX, que ya habíamos visto en varios equipos. Encima, vemos el nombre del club sobre fondo azul, que junto a las franjas rojas y amarillas simulan de forma completa la bandera valenciana. Y coronando este escudo vemos un murciélago, guiño una vez más al escudo de la ciudad de Valencia, y cuyo origen es incierto, pero uno de los que más gusta entre los valencianos va de la mano con la del rey Jaime I de Aragón, un conquistador que conquistaría de forma definitiva a los musulmanes la ciudad de Valencia en el año 1238. La leyenda cuenta que dentro del proceso de la conquista de la ciudad, el rey y su ejército acamparon en los alrededores del río Turia y donde una noche un murciélago despertó al rey y a sus soldados, según la leyenda, aleteando fuertemente contra un tambor y tirando varias armas al suelo, lo que sirvió para que estos se percatasen de que los musulmanes pretendían atacarlos por sorpresa de noche. Gracias a este aviso se ganó la batalla, y el conquistador honró al animal y ordenó colocarlo en la cúspide del escudo de Valencia y sobre el escudo real. Entre el murciélago y el resto del escudo, un fondo blanco, que aquí sí mira los colores del club, históricamente camiseta blanca y pantalón negro. El Valencia viste de blanco desde su fundación en 1919, ya que por aquella época había muy poca variedad de colores en los talleres de la zona, por lo que tuvieron que decidir entre los más comunes, el blanco y el negro, decidiendo utilizar el primero para la camiseta y el segundo para el pantalón. A los aficionados del Valencia se les conoce como valencianistas, blanquinegros, ces, alstaronja o murciélagos. Valencianistas hace referencia al nombre del club, a diferencia de los habitantes una vez más, que son conocidos como valencianos, y blanquinegros a los colores. Ches, el más conocido y usado, es una expresión muy utilizada en Valencia para enfatizar algo que viene a ser algo así como oye. Menos común, se ha usado en valenciano alstaronja, los naranja en español, un color muy utilizado por el club en sus segundas equipaciones y que va de la mano con la fruta naranja, una seña de su tierra, siendo la de Valencia considerada la mejor del país y una de las mejores del mundo. En cuanto a los murciélagos, va de la mano con lo que ya hemos visto acerca de este animal y su importancia en la ciudad. El Valladolid es un equipo de la ciudad homónima de Castilla y León, fundado en 1928. El escudo del Valladolid, no, este no, este, el de verdad. Ahora sí, como iba diciendo, el escudo de Valladolid ha mantenido una idea similar al original de 1928, añadiendo tras la nueva versión de 1962 las espadas y el laurel, además de cambiar el diseño del original añadiendo los castillos que salen del escudo de la ciudad y cuyos últimos retoques datan de 1998, que ya se ha mantenido hasta hoy, salvo el cambio de escudo de 2022 que ahora veremos. El escudo central, con forma de escudo medieval francés, al igual que ya hemos visto en escudos como el del Athletic, Atlético de Madrid, Barcelona o Sevilla, vemos que se divide en dos partes claramente diferenciadas. Arriba un guiño a su ciudad y abajo a sus colores. Arriba, en la diagonal superior izquierda, vemos el escudo de la ciudad de Valladolid. Este escudo es de origen incierto. Se cree que data de al menos el siglo XV y una de las versiones más difundidas es la que afirma que son unas llamas en referencia a unos terribles incendios que asolaron la ciudad en los siglos XV y XVI, aunque otras fuentes afirman que podría ser una referencia a una bandera oriflama y que para Castilla acababa en 5 puntas como la que vemos en el escudo. Además, otras de las muchas teorías afirman que podría ser debido a que la ciudad pucelana es una ciudad fluvial y de riberas. Bordeando, vemos un marco con 8 castillos incorporados al escudo tras su reconocimiento como ciudad por parte de Felipe II en 1596, y la cantidad de 8 podría deberse a las 8 torres de la muralla que protegían la ciudad en la Edad Media. Abajo vemos los colores del club, violeta y blanco, y sobre él un círculo con una R y una V, siglas del club, Real Valladolid.
Todo ello coronado con una corona, pues el Valladolid nace en 1928 como una fusión del Real Unión Deportiva y el Club Deportivo Español, llamándose en su fundación Real Valladolid Deportivo, por lo que cogió de forma automática el título de Real del primero. Una vez más, y como ya hemos visto en otros equipos, esta corona y el título de Real se quitarían durante el periodo republicano y no se recuperarían hasta después de la Guerra Civil en 1940. Y desde 1962 vemos el laurel y unas espadas, que vuelven a ser un guiño a la ciudad de Valladolid. Estas representan a la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española creada en el siglo XIX en las Cortes de Cádiz y que fue otorgada a la ciudad el 17 de julio de 1939 tras la Guerra Civil por el nuevo gobierno franquista por su intervención en el alzamiento nacional a favor del bando sublevado. Este ha sido el escudo del Valladolid desde 1998, pero al igual que vimos en la primera parte con el Atlético de Madrid, la directiva del club, presidida por el que un día fue uno de los mejores nueve de la historia, Ronaldo Nazario, decidió de forma unilateral cambiar y modernizar el escudo por este otro en 2022, simplificando el modelo, haciéndolo similar al de 1960 y quitando la cruz laureada de San Fernando por temas de marketing, aunque algunos periodistas afirman que también podría haberse eliminado por su relación con la dictadura franquista y para desmarcarse. En cualquier caso, esto, al igual que los aficionados rojiblancos, no sentó bien al aficionado blanquivioleta y tras varias quejas y protestas, el club decidió imitar al Atleti y hacer un referéndum que tuvo lugar en diciembre del 2023, donde más del 88% de los votantes, es decir, 11.875 de los 13.471 socios que votaron, decidieron volver a su escudo de siempre de forma aplastante. Este escudo, al igual que el del Atlético de Madrid, volvería a partir de la temporada 24-25 y esperemos que tras estas dos situaciones, los dueños y directivos aprendan a respetar la identidad y escudos de sus clubes y si quieren hacer algún cambio, que aprendan de clubes como el Girona, que tal como vimos en la primera parte sí que tuvo en cuenta a su gente para modernizar su escudo, o incluso al Barcelona, que aunque no se mencionó en la primera parte porque nunca llegó a ser escudo, se propuso en 2018 en asamblea de socios una nueva propuesta que fue rechazada. Respecto al porqué del violeta y el blanco, como ya hemos dicho, el Valladolid nace en 1928 como la fusión del Real Unión Deportiva, que vestía de rojo, y el Club Deportivo Español, que vestía de azul. Pero el Valladolid quiso ser pionero en España y utilizar un color que no se había utilizado antes en el país, el violeta, mezclándolo con el blanco. Esto quizá fuese un dos en uno, porque por un lado el violeta nace de la fusión del rojo y el azul, al igual que el Valladolid nació de la fusión de la Unión Deportiva y el Español, y además es uno de los colores principales de Castilla y León, como ya vimos con el escudo del Real Madrid. A los aficionados del Valladolid se les llama pucelanos, blanquivioletas o albivioletas. El nombre pucelanos no es el nombre en concreto de los aficionados, sino de los habitantes de Valladolid, también conocida como Pucela. Este nombre tiene un origen incierto. Algunas fuentes afirman que haría referencia a los Pucel, caballeros que contaban las hazañas de guerra tras volver de luchar en Francia durante la Guerra de los 100 años. Otra haría referencia a la gran cantidad de pozos que había en la ciudad por sus ríos. E incluso hay una teoría que afirma que esto vendría ya del siglo XX por la relación entre una fábrica de la ciudad con la ciudad italiana de Pozzuoli, que se encargaba de distribuir cementos. Los otros dos, blanquivioletas y albivioletas, hacen referencia a los colores principales del club que ya hemos visto, violeta y blanco. El Villarreal es un equipo de la ciudad de Villarreal, en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Fundado en 1947, aunque sus orígenes datan del antiguo Club Deportivo Villarreal, fundado en 1923, y luego tras la Guerra Civil en el Club Atlético Fulletecaz, fundado en 1942, y que como curiosidad debe ese nombre a una de las peñas más importantes de la ciudad en esa época, y el nombre en concreto se debe a las iniciales de los fundadores. El escudo actual del Villarreal data del 2009, que salvo detalles puntuales es prácticamente idéntico al de 1966 y que si quitamos los fondos coge la misma idea que el de 1954. En él vemos en el centro un rombo sacado del escudo de la ciudad de Villarreal, que tiene de fondo la señeira, los colores del pueblo real de Villarreal, como de las tierras valencianas, que a su vez derivan de la antigua corona de Aragón. Sobre él vemos tres letras negras, una V grande presidiendo en el centro y a sus lados una C y una F, que nuevamente hacen referencia a las siglas del club, Villarreal Club de Fútbol.
Sobre él vemos una corona, pero que no representa la corona real que hemos estado viendo hasta ahora, ya que el Villarreal no es un equipo real, sino que aquí la idea es la misma que vimos con Osasuna, un guiño a su ciudad y su escudo. Pues si quitamos las letras y el fondo azul, vemos el escudo de Villarreal, que el club quiso plasmar tal cual, incluyendo la corona. Todo ello sobre un fondo redondo azul que se introdujo en 1956, que no tiene claro su origen, y las dos teorías más escuchadas son, la primera un guiño al azul de la bandera de Valencia, y la segunda una referencia al segundo color del Villarreal, tal y como dice su himno, como vemos aquí, puesto que durante casi 50 años, desde la década de los 50 hasta el año 2005, jugó con pantalón azul. También podría ser un mix de ambos, es decir, que fuera por el azul del Villarreal, que a su vez lo eligieran por el azul de la bandera valenciana. Inicialmente, el Villarreal vestía de blanco y negro, y sobre los años 40 pasaría a tener camiseta amarilla y pantalón negro debido a una falta de existencias en la tienda donde compraban las camisetas, eligiendo como color opcional el amarillo, que encantó a dirigentes y aficionados, cambiando a mediados de los 50 el pantalón negro por el azul que ya hemos comentado. Desde 2005, la directiva decidió eliminar el azul tanto del pantalón como de las medias, vistiendo todo ya de amarillo. En cuanto a los motes, a los aficionados se les conoce como droguets y al equipo como el submarino amarillo. El mote droguet viene como en la mayoría de equipos por el color principal del club, ya que droguet en castellano significa amarillo. De hecho, como anécdota, su mascota se llama droguet también. Respecto al submarino amarillo, esto data de la temporada 67-68, cuando el club buscaba ascender a tercera división y que de hecho lo logró. Durante esta campaña, en uno de los fondos, una peña de jóvenes llevaba su tocadiscos a los partidos y ponían la famosa canción de los Beatles, Yellow Submarine, publicada en 1966, y muchas veces versionada por el grupo español Los Mustang, cuyo título llevaba el color del equipo, el submarino amarillo. Gracias a estos hinchas y la canción, se recibió el mote y de hecho Yellow Submarine sigue sonando hoy día en cada partido en el Madrigal. Como hemos visto en ambas partes, los equipos de fútbol y sus colores, escudos y motes tienen muchísima historia, y hemos podido ver que se tratan de escudos, no de logos para marketing, ya que estos siempre vienen con una gran unión y representación de sus respectivas ciudades, creando, si se conoce la historia, un lazo y una conexión especial de sentimientos y arraigo con los aficionados. Y vemos, como pasa siempre en la historia, el curioso hecho de que hay muchos escudos que no tienen claro el origen de ciertos elementos o diseños u otros que han cambiado recientemente. Y esperemos, como dije con el Valladolid y el Atlético de Madrid, que si las respectivas directivas quieren realizar cambios, tengan en cuenta a sus socios como hicieron Girona o Barcelona y no volvamos a ver decisiones unilaterales de nuevo. Además, aunque no he querido entrar en este vídeo por no ser tan histórico, sabemos y da para debates y polémicas que por temas de marketing e ideología religiosa, estos años algunos equipos como Barcelona o Real Madrid, para llegar a los países musulmanes, acordaron eliminar símbolos cristianos, generando mucha crítica entre sus respectivas aficiones. Y ahora, antes de terminar, te toca a ti. ¿Qué parecen los cambios por marketing de los escudos? ¿Defiendes más mi visión o tienes otra diferente? ¿Qué te parece suprimir los símbolos cristianos en países musulmanes por motivos económicos y de marketing? ¿Tú de qué equipo eres y qué te parece tu escudo? Y objetivamente, ¿cuál te gusta más y cuál menos y por qué? Si has llegado hasta aquí, me gustaría conocer tu opinión sobre estas cuestiones o sobre cualquier comentario que quieras hacer, así que te invito a dejarme un comentario. Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo a seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ninguna nueva publicación, que ya sabes que aquí lo apostamos todo el conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.